La inflación sigue viva, haciendo daño, mucho daño a los mercados y el petróleo no tiene intención de darse ninguna tregua. Está en $123 y hay casas como Bank of America que pronostican incluso que se pueda ir por encima de los $150 como consecuencia de las sanciones de la UE a la importación del petróleo ruso. Esto viene a romper la paz de la que han disfrutado las bolsas en las últimas sesiones, confiando en ese aterrizaje suave en Estados Unidos y una Reserva Federal más tranquila y más calmada a partir del próximo mes de otoño. Momentum de la economía en los mercados. Alberto Roldán, Metagestión. Ismael García Puente, Mafre Gestión Patrimonial. Hola Alberto. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Fernando. Bueno, menudo chasco, ¿no, Alberto? Ese dato de inflación hoy en Europa. Bueno, tampoco podemos decir que sorprende mucho. Sorpresa no ha sido ninguna sorpresa, desde luego. No, efectivamente, los datos ya venían anticipando que iba a ser alta y sorprendentemente negativa, porque bueno, pues desde hace meses se venía especulando con la idea de que la inflación pudiera recortar en alguna parte de este primer semestre, pero ya con los datos anticipados de ayer de España, pues era fácil prever que bueno, pues íbamos a encontrar ya de nuevo una vuelta a la tensión y a poner foco en lo que viene siendo un elemento central del debate, ¿no? Esta inflación que por si alguien llega tarde a la historia, se ha demostrado clara y fehacientemente que no iba a ser ni transitoria ni temporal, sino que la inflación, como bien demuestran los libros de economía, es un factor que es permanente, ¿no? Lo que es más temporal es la variabilidad en su evolución, ¿no? Que eso sí que efectivamente recoge un componente un poco más temporal. Pero bueno, sí, efectivamente, el dato es muy malo, pone presión en el Banco Central Europeo, pone presión en las curvas en Europa, pone presión en la renta variable y anticipa lo que va a ser seguramente pues una segunda parte del año bastante complicada de interpretar y sobre todo pues de anticipar. En Estados Unidos sí que van muy por delante de Europa, Ismael. Lo digo porque allí, bueno, pues decidieron coger el toro por los cuernos ya casi, bueno, iba a decir desde el primer minuto, pero no, pero como nos ha recordado también ahora Alberto, nada, hasta hace 6 meses esa inflación en Estados Unidos también iba a ser permanente. Pero bueno, en fin, un poco estos días que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, parece un poco que otra vez volvemos a la dura y cruda realidad, ¿no, Ismael? Sí, la verdad que no sé si llamarlo rebote o las alzas de las últimas jornadas y el hecho también que el temor un poco del mercado ha pasado de ser la inflación al daño colateral de controlarla, pues ha hecho que algunos inversores, participantes del mercado, ¿no?, piensen que los bancos centrales no van a poder llegar tan lejos como nos han dicho, ¿no?, y que más pronto que tarde tendrán que suavizar las subidas de tipos en aras de apoyar el crecimiento, ¿no? Sería, digamos, una situación, no sé si similar, bajo mi punto de vista no, a los 5, 6, 7 años anteriores a la pandemia, donde teníamos muy poco crecimiento y unos bancos centrales apoyando, ¿no? La realidad, o en esta ocasión, la situación es bastante diferente, ¿no? Porque con una inflación más alta es raro, se va a hacer muy difícil ver a los bancos centrales apoyando los mercados, ¿no? Por eso, digamos que yo me decanto un poco más por los que ven estos rebotes, digamos, pues eso, como un poco un rebote dentro de un mercado que todavía tiene mucho que digerir, ¿no? Hemos visto caídas importantes en compañías, sectores, etcétera, pero que bajo mi punto de vista se debían más a un ajuste de múltiplos, ¿no?, de valoración, es decir, una normalización de los tipos de interés que ha llevado a algunas compañías a caídas importantes. Pero hecho en falta todavía esa revisión de los beneficios y de los márgenes empresariales para ajustarse más a una economía no solamente americana, sino mundial, porque en Europa tenemos nuestros problemas, en Asia, en China tienen sus problemas, sino pues eso, un poco ese ajuste en cuanto a beneficios, a márgenes, a la baja para ajustarse, digamos, a la realidad económica, y es el de menor crecimiento. Ismael, el dato que se ha publicado hoy también en Francia, contracción del PIB en el primer trimestre 0,2%.
Sí, sí, por eso. Y la caída del PIB en Estados Unidos del 1,5 en el primer trimestre. Es decir, es verdad que hablar de recesión no lo vemos todavía como algo muy factible, porque además ya sabemos un poco la tecnología, perdón, el tecnicismo del término, ¿no? De que si hay 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, entramos en una recesión. Bueno, la verdad que nosotros más si veamos 2, 3 caídas de PIB, para nosotros no creo que veamos una recesión pura o real en la economía, más allá de lo que puedan decir los tecnicismos, pero está claro, ¿no? Veníamos hablando de que la inflación se va a mantener alta y que el crecimiento iba a ir a la baja. O sea y los datos pues están dando la razón a todos los economistas, macroeconomistas, etcétera, que vaticinaban este escenario. Bueno, pues se juntan el hambre con las ganas de comer, Alberto, porque claro, tensiones inflacionistas, 8,1% de inflación, vemos como el petróleo de nuevo vuelve a subir y desde el punto de vista político la Unión Europea tampoco se puede quedar ahora atrás, ¿no? Ahí está ese anuncio que ha realizado, el pacto al que han llegado los países miembros para vetar la importación del petróleo ruso. ¿Eso qué consecuencias crees que puede tener, además de estirar aún más los precios del petróleo? Claro. Bueno, digamos que la macroeconomía va circulando por una vía y la parte de mercados, en cuanto al pricing y la evolución de los activos de riesgo o bien las commodities, va por otra vía diferente, ¿no? Las velocidades también son diferentes y la calidad del camino también es diferente y todo esto añade dificultades. Con respecto al petróleo, bueno, habrá que decir que de momento el factor más importante es que la producción tiene ahora mismo la capacidad de decisión, ¿no? El petróleo solamente va a ser peligroso cuando, si esas predicciones que anuncian de $150 son realistas, porque que la gente no lo olvide. A las compañías petrolíferas o de compañías de E&P no les interesa ni un petróleo a un precio muy bajo como muy alto, porque muy alto significa que la capacidad de consumo cada vez es más baja. No olvidemos que esto hay que pagarlo en dólares y el dólar está en máximos de los últimos 20 años. Con lo cual es un factor de recesión, y cuando hay recesión también hay menos demanda, entonces a las compañías no les interesa, hay que destruir demanda para evitar que ese precio se vaya a niveles de 150, sería testimonial, ¿no? Es como cuando hace 2 años tuvimos el precio del crudo en negativo. Entonces esos dos extremos, esa posición tan maniqueísta no interesa al mercado y mucho menos a las compañías. Las compañías estarían contentas con un precio medio estable del año en 100, 105, incluso 95, ¿no? Porque eso permitiría expulsar a algún actor de mercado que no fuera plenamente rentable. Pero va a poner presión en la inflación y nos vamos a la otra vía de esa autopista. Yo creo que, y eso es el escenario que nosotros manejamos en la gestión, vamos a seguir con una inflación persistente, con un nivel de crecimiento muy bajo, y eso va a desembocar, queramos o no queramos, en una recesión. Ya veremos si la recesión es global, si afecta a unos solos países, a una zona geográfica o a todos los países, ¿no? Pero ese es el escenario clave. Pero al igual que ha sucedido en la historia y tenemos 100 años para poder verificarlo, año 21, año 32, año 49, año 82, año 2008, las etapas de fuerte crecimiento de la inflación siempre van acompañadas posteriormente de una etapa de deflación. Y la recesión solamente se produce cuando los precios se estabilizan y dan pasos a deflación. ¿Por qué? Porque tanto los agentes como las empresas ajustan sus precios, ajustan sus márgenes a una nueva situación competitiva que no tenían prevista, de la que nadie gana. Digamos que es un ajuste de mercado un poco más dinámico, que va por detrás claramente son los bancos centrales. Nos hemos dejado de lado, pero van tardísimo, y especialmente Europa, ¿no? Y eso añade otra dificultad añadida, ¿no? Por lo tanto, es muy complejo poder jugar este escenario con una visión mínimamente positiva, porque vayamos al carril de esa autopista que queramos ir, vamos a tener dificultades plenas y claras, ¿no? Entonces, eso yo creo que complica mucho las cosas. Si tenemos algo claro es que el caballo ganador en este 2022 van a ser las materias primas. Tú, Ismael, como selector de fondos, un poco cómo enfocas esta estrategia, en qué te fijas en los fondos que invierten en commodities, por ejemplo, en las petroleras, en el activo puro y duro, el petróleo, en las empresas que transportan este tipo de energía. Un poco como entiendo que hay que seguir jugando ese partido, entiendo.
el tema de las materias primas es complicado, ¿no? Se mueve, como bien comentaba Alberto, por oferta y demanda. El precio se mueve por oferta y demanda y es lo que vemos en las pantallas, ¿no? Cada mañana. Pero la realidad es que a la hora de invertir en materias primas, la situación se complica un poco, ¿no? Hay fondos, como tú bien dices, pues muy ligados a compañías energéticas o mineras, en los que, como yo suelo decir a nuestros clientes, es una inversión apalancada en la materia prima para lo bueno y para lo malo. Es decir, para cuando sube, estar apalancado es muy bueno, pero cuando baja la materia prima, la caída en la cotización de las compañías mineras o petroleras es mayor que la que se produce sobre el precio, digamos, de la materia prima, ¿no? Y luego tenemos pues otro tipo de fondos que invierten más en los mercados de futuros de las commodities, y aquí pues entran bastantes factores a tener en cuenta que hacen que sea para un analista de fondos un poco complicados de seguir, ¿no? Estos fondos invierten en futuros, a veces de vencimientos cercanos, a veces de vencimientos más lejanos. Y ahí la forma de la curva, no quiero aburrir mucho, ¿no? Pero el tema de si el coste de renovar esos futuros es positivo o es negativo, pues afecta bastante al rendimiento, ¿no? Con lo cual, a nosotros se nos hace un poco complicado el andar jugando, como tú comentabas, con estos fondos para las carteras de los clientes, ¿no? Yo creo que aquí quizás lo más fácil y transparente sea acudir a ETFs, ¿no? Sobre el precio al contado o sobre el futuro más cercano en cuanto a vencimiento, y yo creo que es la forma más pura, digamos, y más rápida para jugar a las commodities. Bueno, mes de mayo nos ha dejado muchos titulares, la mayoría de ellos nada positivos. Uno de ellos ha sido, bueno, pues creo que fue el 20 de mayo, cuando el S&P 500 entró brevemente fue un viernes, una jornada de mercado bajista. También la verdad es que el castigo a la tecnología ha sido tremendo, pero los últimos días acabamos también de hablar con un gestor de Trade Asset Management que nos dicen que, bueno, que ahí es donde están viendo ahora mismo un poco las mejores oportunidades para el largo plazo, en la tecnología. Alberto, vosotros, ese sector, ¿cómo lo lleváis en vuestras carteras? En Metagestión nos cuesta dedicarnos o autocalificarnos como tecnología sí o no. O sea, vemos las compañías en un momento determinado del tiempo con un criterio puro de valoración. Si miras el S&P, Fernando, te das cuenta que hay aproximadamente todavía un 25% del peso del S&P que tiene un múltiplo de valor de mercado sobre ventas de más de 7 veces, ¿no? Y hemos visto en movimientos precedentes en los últimos 40 años que tras una recesión ese múltiplo ajusta a niveles de 1 o 2 veces, ¿no? Es decir, que la caída puede ser muy dolorosa. Digo esto porque al final es este sector, sin necesariamente ser una compañía puramente tecnológica, sino simplemente con que tenga ese arrastre de componente tecnológico, que es lo que ha tirado el mercado en los últimos 10 años. Todos lo conocemos, ¿no? ¿Amazon es tecnológica? Sí y no, pero si tuviera que calificarla diría claramente que no, pero se va a meter en ese saco, ¿no? Y nosotros ahí creemos que todavía el ajuste en cuanto a múltiplos y en cuanto a compañías que van a seguir cayendo, porque o bien no van a tener capacidad de sostener el negocio o repagar la deuda, o simplemente van a tener un sell-off grande porque hay mucho inversor que está en huida de este sector, de esta temática, pues creemos que hay riesgos. Pero también hay que ser gestor, ¿no? Y gestionar los riesgos es tan importante como gestionar las oportunidades. Habrá un momento en el que seguramente la ventana de entrada sea considerable, pero creo que todavía no hemos visto la sangre del mercado. Y no hemos visto ni los mínimos, ni esa etapa pre-recesión. No estamos viendo todavía ni siquiera el mercado en modo realmente negativo, porque vemos que hay dinero entrando cuando hay caídas, ese buy the dip, ¿no? Que muchas veces se produce y hace que sea difícil todavía atisbar cuándo va a ser o dónde va a estar ese bottom del mercado. Si miramos nuestras carteras, peso tecnológico como compañía, como la definición que podamos entender, tenemos cero. No tenemos una sola compañía. Sí, hablo de memoria, no tenemos ninguna, pero insisto, no es porque seamos agnósticos del sector, sino simplemente porque apostamos hace 7 meses por una temática muy diferente, totalmente antagónica, no tiene nada que ver, y porque pensamos que el ajuste de mercado va a continuar, indudablemente, va a continuar. Entonces, habrá empresas muy interesantes que ya empezamos a mirar,
con cuidado y con atención, porque en algunas sí que quizá el mercado se ha podido pasar o el múltiplo de entrada pues puede ser interesante, y lo que queda simplemente es pues ese nuevo patinazo o ese efecto arrastre que nos haga ver que aquí nos equivocamos poco. Pero aquí es muy difícil, eso es lo complejo, y nosotros no jugamos a comprar en el mínimo y vender en el máximo, sino intentar anticipar dónde podría estar ese mínimo y dónde podrían estar las buenas ideas, y si eso casa en el tiempo, pues seguramente entraremos, y si eso nos hace voltear los fondos hacia un componente un poco más tech, pues seguramente lo haremos, ¿no? Pero ahora mismo la temática que tenemos es de un escenario difícil y complicado por la inflación. Vemos muy complicado en términos de crecimiento, muy difícil, con muchas dudas en Europa, con razonables dudas en China y en Estados Unidos. Entonces eso, y recordemos, todavía no hemos visto el ajuste importante en los earnings, en las estimaciones. Todavía seguimos con un efecto de cola en los beneficios, que solamente vamos a empezar a ver el ajuste serio en el segundo trimestre, cuando ya veamos que las compañías pues están publicando los márgenes a la baja, que la presión en costes sigue siendo muy elevada y que las estimaciones anuales no se van a cumplir, no solamente este año, sino que posiblemente haya revisiones a la baja para 2023. Cuando ese escenario tenga lugar, insisto, será cuando tendremos una foto un poco más clara del mercado. Pero ahora mismo nuestras carteras están en otra dinámica y otra tesitura diferente. Estáis en defensivos a tope, entiendo, Alberto. Sí, lo que pasa es que el concepto defensivo es un poco complejo de definir. Yo no soy capaz de entender muy bien qué es defensivo. Defensivo es estar en liquidez. Pues no puede ser, ¿no? Sería lo más cercano, pero legalmente no podemos ni siquiera estar planteando esa posibilidad. La temática que tenemos en el fondo ahora como más concepto defensivo podría ser, sí, esa vinculación que tenemos hacia el sector de materias primas. Hemos ido rotando la cartera desde compañías que tenían más peso de E&P, tanto en gas como en petróleo, a compañías que están más ligadas a la infraestructura, donde creemos que vamos a estar más protegidos. Y el sector de alimentación, que es un sector que viene de un letargo en precios de más de una década. Estamos viendo que en algunas materias primas, el caso del trigo, no ha tenido un comportamiento alcista hasta prácticamente febrero de este año. Lleva 10 años sumido en una especie de letargo infinito, y ahora se empieza a gestar un cambio importante, ¿no? Yo creo que en esa temática de la alimentación, y donde hay una cadena de valor tremendamente interesante, tanto desde la originación pura de la materia prima hasta la comercialización, pues hay compañías muy, muy buenas, porque aquí sí que no tenemos dudas. La oferta marca claramente el precio, la demanda no puede disminuir, hay muchas bocas que alimentar en el mundo, y aunque es un comentario muy simplista, sí que es cierto que la alimentación va a ser claramente uno de los factores clave en esta nueva década y este nuevo ciclo que abrimos actualmente. Madre mía, que no lo iba a decir. Esto antes de que comenzara la guerra de Ucrania, vamos, yo creo que no albergábamos ninguna duda en ese sentido y, madre mía. Alberto Roldán, Metagestión, Ismael García Puente, Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer escucharos. Muchísimas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que vaya bien la semana. Adiós. Un abrazo, Fernando. Adiós. Tremendo, es otra de las gravísimas consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Se ha cortado el comercio mundial de materias primas y solo hay que darse, cualquiera de nosotros, que se dé un paseo por los estantes de cualquier supermercado, podrá comprobar incluso que las marcas blancas, pues, por ejemplo, cereales, son incluso más caras que las marcas premium. El mundo al revés, pero es que estamos en el mundo al revés. Hacemos una pausa y nos queda todavía al revés de la bolsa con Eduardo Bolinches y con David López Arévalo. Días de trading.